¿Qué tal, amigos? Un gusto volver a saludarlos. Bienvenidos al canal de Fercho X, ya listos prácticamente un mes para el inicio de la temporada del NFL 2023-2024. Hoy vamos a hablar de las predicciones para la división oeste de la Conferencia Nacional, que es conformada por los 49ers, los Seattle Seahawks, los Rams de Los Ángeles y por último los Cardenales de Arizona. Así que vamos a empezar con el equipo de San Francisco. Y bueno, hablando de los 49ers, comenzamos. Para mí creo que va a ser el equipo, sin lugar a dudas, líder de esta división oeste de la Conferencia Nacional. Ya lo vimos el año pasado, terminando justamente con este récord, ¿no? 13-4. El año pasado, en la cual era una incertidumbre el quarterback, ¿no? Trey Lance comenzó la temporada, por ahí Jimmy Garoppolo estuvo un momento y después, pues bueno, vino el señor Maravilla Purdy y tuvo una temporada espectacular. La verdad, yo opino que si no se hubiera lastimado el brazo en la final de conferencia frente a las Águilas de Filadelfia, otra hubiera sido la historia para los 49. Creo que tenían mucho potencial para haber llegado al juego grande de la NFL. Sin embargo, se quedaron ahí, desgraciadamente teniendo la mejor defensiva de la liga el año pasado. Y hablando de este equipo, bueno, Deebo Samuel también se ha pues cómo decirlo, ha hecho algunos comentarios de que no estuvo a su nivel, que está listo para esta nueva temporada. San Francisco no dejó ir hombres importantes, se mantuvo con la gente importante que le ha dado esta defensiva, como el caso de Bosa, Wagner. San Francisco se mantuvo y es muy optimista el regreso de Purdy como titular en la semana 1 de la temporada, ¿no? Tuvo una operación en su codo y bueno, lo que se ha escuchado, lo que se ha visto en programas del NFL, en gente que está cercana al jugador, incluso compañeros de cuarto, ¿no? Sus roomies con los que comparten habitación cuando viajan a los partidos en otras ciudades, pues comentan que Purdy estará listo para la semana número 1 y creo que es una gran noticia para los aficionados de los 49. Creo que tuvo una muy buena cierre de temporada con el equipo. Jugó bien los playoffs y desgraciadamente tuvo esa lesión. Pero bueno, hablando de los 49 en general, ¿no? El año pasado terminando como el número 2 de la nacional, solo por debajo de Filadelfia, porque bueno, la temporada que tuvieron las Águilas el año pasado fue espectacular, pero vaya, en ofensiva fueron el cuarto mejor equipo de la liga, ¿no? Hablando en ofensiva total, combinando pases, carreras y demás, fueron la quinta, mejor ofensiva de la liga, solo por debajo de Kansas, de Buffalo, de Filadelfia y del equipo de Detroit. Y defensiva fue la número 1 de la liga, fue la número 1 de la liga el equipo de los 49 de San Francisco. Y adicional a esto, también el equipo de los 49 fue el mejor equipo en el diferencial de entregas de balones. O sea, estás hablando de la mejor defensiva, el quinto mejor equipo en ofensiva, y aparte entregando balones fue el mejor equipo con el diferencial, tuvo más 13. Estás hablando de que el equipo de San Francisco recuperó 13 balones más de los que perdió. Entonces, la verdad es que números muy interesantes. Por ponerles un ejemplo, así de drástico en las entregas de balón. El equipo de los Niners fue el mejor equipo en esa categoría, mientras que el campeón, que fueron los Chiefs, estaba en el lugar 25 en el diferencial de entregas de balón. Imagínense nada más la gran discrepancia que había entre estos dos equipos. Y bueno, las Águilas de Filadelfia era el número 3 en diferencial, ¿no? Entonces, estábamos hablando del número 1 y número 2 de la liga. Y bueno, analizando el calendario que tienen los 49, me atrevo a decir que van a volver a llegar lejos esta temporada. Van a ser sin duda los líderes de una división muy floja en la que el equipo de Seattle puede ser el único que pueda competir con los 49. Los Rams y los Cardinals están muy por debajo, ya hablaremos de esa parte. Pero, por ejemplo, sus primeras 7 semanas de los Niners está bastante tranquila. Si lo podemos ver hasta la semana 8, ¿no? O sea, en visitan Pittsburgh en la semana 1, que Pittsburgh veremos de qué está hecho Kenny Pickett para esta temporada, pero vaya, está en reconstrucción en el área de quarterback el equipo de Pittsburgh. Y bueno, su defensiva tampoco ha sido la que hemos visto en los últimos años de los Steelers. Entonces, creo que es un partido ganable. Visitan Los Ángeles, que se van a encontrar 2 veces al año.
y que no andan nada bien. Los Rams no andan nada bien desde el año pasado. Fueron el peor equipo en marca después de haber sido campeones la temporada consecuente. Entonces, híjole, pues mal y de malas para los Rams. Luego, en casa contra Gigantes, Arizona y Dallas. Creo que son partidos totalmente ganables porque aparte son de local. Cleveland, ganable. Y Minnesota, que puede ser un partido complicado en la casa de los vikingos, dependiendo de cómo salga Kirk Cousins, ¿no? Y entonces sí viene un partido en casa muy interesante en la semana 8 contra los Bengalíes de Cincinnati, un equipo muy duro, pero luego viene su semana de descanso de los Niners. Eso es fundamental que prácticamente esa media temporada, ¿no? Ya estamos hablando de una temporada de 18 partidos, descansas en la 9, estás prácticamente en la mitad. Y luego juegas contra Jacksonville también de visitante, que no va a ser un partido menor, creo que pueden por ahí perderlo en casa de los Jaguares. Recordemos que Jacksonville tuvo un muy buen escalamiento el año pasado. Tampa Bay se va a venir para abajo, entonces un partido ganable. Aquí le doy una derrota frente a Seattle, ¿no? Sabemos que los partidos frente a los Seahawks han sido bastante complicados y va a ser el equipo que más competencia le va a dar a estos 49. Entonces, por eso le doy aquí una derrota frente a los Seattle Seahawks de visita. Visitan luego a Filadelfia. Esas dos visitas consecutivas van a estar complicadas para los 49. Pero viene un cierre de temporada bastante a modo para los 49, ¿no? Reciben a los Seahawks, que creo que lo ganan. Visitan a Arizona, que va a estar para llorar. Reciben a Baltimore, pueden ganarlo fácil. Washington, no es complicación. Y cierran contra los Rams. Entonces, yo le doy esta temporada a los 49 13-4. Creo que Purdy tiene que demostrar por qué se está quedando en el puesto de quarterback. Ya no cuentan con Jimmy G, que se fue a Las Vegas Raiders. Entonces, están apostando todo para que Brock Purdy sea la nueva cara de los 49 de San Francisco. Yo los veo siendo líderes de división, 13-4, una muy buena marca, y por qué no siendo el mejor equipo de la conferencia nacional. No tiene mucha competencia para eso, está nada más ahí Filadelfia, por ahí el manejo que puedan tener los Cowboys, aguas con los Leones, pero fuera de eso, creo que los 49 tienen muchas posibilidades para ser el sembrado número uno de la conferencia nacional. Ahora hablaremos de los Seattle Seahawks. Creo yo que van a ser un equipo que van a terminar en segundo lugar de su división. El año pasado tuvieron un buen récord, 9-8, se colaron a playoff jugando en el Wild Card frente a los 49 de San Francisco justamente. Y esta temporada, pues bueno, tienen algunas, se vieron bien con Gino Smith. Digo, sé que Gino Smith no es una gran referencia ni un quarterback elite como otros mariscales de campo, pero tuvo una muy buena temporada el equipo de Seattle el año pasado, tanto ofensivamente como defensivamente. Creo que un poco mejor en la parte ofensiva que en la defensiva. Pero hablando del equipo de Seattle, agarran en el draft, tuvieron varias cosas buenas, positivas, ¿no? Estuvo en el top 15 de las ofensivas el año pasado, promediando más o menos, pues, 300 puntos, 300 yardas por partido, 330 más o menos, no está mal, ¿no? Y hablando de esa parte, la ofensiva del equipo de Seattle fue muy explosiva. Su defensiva, que años anteriores había sido una de las muy buenas defensivas, creo que sí quedó a deber, ¿no? La verdad estaba muy bajo en la lista del año pasado. Y en entregas de balón también no estuvo nada mal, estuvo a media tabla más o menos, siendo un equipo que quedó prácticamente tablas, ¿no? O sea, no fue ni más ni menos. Entonces, el equipo de Seattle creo que tiene potencial esta temporada para poder competir en la conferencia nacional, viendo los equipos cómo se están complementando, viendo divisiones, por ejemplo la sur, que va a quedar muy débil, su misma división de los Seattle Seahawks y San Francisco, la oeste, va a estar bastante tranquila para estos dos equipos, creo yo. Y bueno, hablando de una de las grandes adquisiciones que tuvo el equipo de Seattle, el receptor Jackson Smith de Ohio State, es una gran adición al roster de receptores que tiene el equipo de Seattle con Metcalf y con Tyler Lockett. Creo que el equipo de Seattle va a estar muy bien a la ofensiva y creo que Pete Carroll es un gran coach. A pesar de la salida de Russell Wilson, se esperaba una temporada mediocre para el equipo de los Seattle Seahawks. Yo lo pronostiqué el año pasado, decía que iban a ganar 3, 4 partidos máximo y creo que a todos nos sorprendió, a todos nos cayó la boca. Pete Carroll demuestra que es un gran head coach.
y que llevó al equipo de Seattle a playoff sin Russell Wilson. En su primer año sin Russell Wilson, llevó al equipo a playoff. Díganme dónde quedó Russell Wilson, ni siquiera calificó a postemporada, ni siquiera quedó con marca ganadora su equipo. Entonces, habla del coach. Y Seattle, aquí vemos su calendario, pues tiene partidos cómodos y algunos muy complicados. Sobre todo después de la semana 11 viene una jornada muy complicada para los Seahawks. Descansan muy temprano en la temporada, semana 5. ¿Y por qué lo digo muy temprano? Porque en la semana 5 apenas está empezando la temporada prácticamente, ¿no? Entonces, cuando llegas a la semana, por ejemplo, 12, que vas a jugar contra San Francisco, luego contra Dallas, otra vez San Francisco, otra vez y luego Filadelfia, son 4 partidos durísimos en donde se puede venir algún jugador con alguna lesión y ya no tienes tiempo de recuperarte, ¿no? Entonces en la semana 5, pues recuperar un jugador para la semana 8, pues no tiene no es gran problema, ¿no? El problema es cuando viene prácticamente 10 semanas consecutivas jugando sin descanso. Entonces, eso creo que es una desventaja para el equipo de Seattle. Pero, por ejemplo, ahora en la temporada con los Rams en casa, partido ganado. Visitan Detroit, ojo, es un partido, yo lo doy por perdido porque Detroit tiene una ofensiva muy fuerte, hizo grandes adquisiciones a nivel defensivo y va a ser un equipo de llamar la atención este año. Los Leones lo pierden. Luego contra Carolina en casa, fácil para los Seahawks. Visita Nueva York, creo que también es ganable, creo que los Gigantes el año pasado fue un espejismo total. Descansan en la semana 5, viene un partido sumamente duro de visitantes contra los bengalíes. Y luego vienen 5 partidos más o menos tranquilos para los Seahawks. Arizona, que todavía para esta semana es posible que todavía no esté Kyler Murray, entonces ganado, es en casa, reciben a Cleveland, ganado. Pueden caer, yo aquí les doy una derrota visitando Baltimore, es un estadio complicado y Baltimore, pues bueno, también ya tiene que reaccionar. Le ganan a Washington en casa. Eh, Le doy aquí una disparidad con el equipo de los Rams, porque creo que pueden dividir triunfos, se le complica un poco el equipo de los Rams y más de visitante, ¿no? Pero luego viene contra San Francisco en casa, creo que también va a dividir triunfos contra los 49, en casa lo ganan, y luego vienen para mí 3 derrotas seguidas, porque visitan Dallas, visitan San Francisco y reciben a Filadelfia. Esos 3 partidos están muy complicados para los Seattle Seahawks, incluso 4, ¿no? O sea, hablando de la semana número 12, enfrentar a los 49 2 veces en menos de 3 jornadas está complicado. Entonces, y cierran visitando Tennessee, que está fácil, recibiendo a Pittsburgh, que también va a estar tranquilo, y cerrando frente al equipo de Arizona, que este año el equipo de los Cardenales va a estar muy mal. Pero vaya, viendo este panorama para los Seahawks, no me niego a pensar que hasta podrían estarle peleando a los 49. Sabemos que todo puede pasar, estas predicciones que estoy dando es de acuerdo a cómo cerró el equipo el año pasado, qué adquisiciones tuvo este año, por ejemplo las del draft, hablando de Smith, y otros jugadores que reclutan, ¿no? No reclutan un jugador en todo el draft, pero no siempre dan un impacto en el primer año que son ingresados a un equipo. Y aparte su calendario, ¿no? Entonces, todo esto puede ser como el año pasado. Yo pronostiqué a los Seahawks muy mal y terminaron llegando hasta playoff. Entonces, no es una ciencia cierta, es una predicción de lo que yo creo de acuerdo a los análisis que hacen en Estados Unidos, porque veo programas de allá, porque me informo de las cosas que pasan dentro de los equipos. Y bueno, viendo el campamento de los Seattle Seahawks, viendo las adquisiciones que tuvieron, el desarrollo que tuvo Gino Smith en el equipo, pues bueno, yo veo a estos Seattle Seahawks compitiendo con los 49ers por el líder divisional. Creo que al final se van a quedar cortos, tienen partidos un poquito más complicados y al final terminan calificando a playoff con un récord de 17. Creo que van a mejorar su récord del año pasado y los Seattle Seahawks van a tener una muy buena temporada. Vámonos con los Rams de Los Ángeles, un equipo que tuvo una temporada desastrosa el año pasado, siendo el vigente campeón, ¿no? Hace 2 temporadas, y que tuvo el peor récord después de haber sido un defensor de título con 5 ganados y 12 perdidos. Sí, justamente lo que les estoy poniendo ahorita, es un equipo en donde el quarterback Matthew Stafford tuvo su temporada de sueño,
el año que fueron campeones, con un equipo que todo se le dio, ¿no? Que tuvo grandes jugadores, que Odell Beckham Jr. estuvo en un muy buen momento, llegó Von Miller a apoyar muchísimo a Aaron Donald, el ataque terrestre funcionaba de maravilla. Hoy no tienen un jugador de renombre en la posición de running back. Matthew Stafford es un quarterback ya veterano, con muchas lesiones encima, muchas lesiones encima. Entonces, yo creo que Matthew Stafford ya está en las pláticas del retiro, si uno lo quiere ver así, porque ya es un quarterback muy tocado, que ya tiene pues varios años en la liga y que no está dando, la temporada pasada no dio lo que dio cuando fueron campeones. Entonces la salida de Von Miller afectó muchísimo la defensa. Esta temporada también se va Jalen Ramsey. Entonces, ¿qué queda en los Rams? De aquel equipo campeón, ¿qué queda de los Rams? Pues prácticamente Matthew Stafford y Cooper Kupp. Y te quedas con un receptor referente. Los demás, bueno, tristemente no tienes a nadie por ahí. Este, alguna la cerrada, pero vaya, tienes un receptor de renombre que es Cooper Kupp, los demás, nada. Entonces, este equipo de los Rams, creo que yo esperaba una reacción del equipo, del dueño o de la gerencia general de los Rams con respecto a Sean McVay. Yo pensé que podría ser su salida del equipo el año pasado después de la pues, temporada tan desastrosa que tuvieron y sin embargo no lo corrieron. Entonces, eh, esta temporada, veamos su calendario, o sea, tiene 3 partidos de inicio muy fuertes, tiene que ir a Cincinnati, tiene que ir a Seattle contra San Francisco, son 3 partidos perdidos. Por ahí viene una relajación, pero pues es visita frente a los Colts, que van a estar más o menos al nivel de los Rams. Y luego recibes a Filadelfia, que va a ser un partido muy difícil. Juegas contra Arizona en casa, otro equipo que va a estar muy mal. Contra Pittsburgh en casa, que puede competirle a Pittsburgh, ganar. Y después vas contra Cowboys y Green Bay, ambos partidos de visita. Claro, hablamos de que Dallas se ha reforzado, está ya también pisándole los talones a Prescott para pues una reacción, ¿no? Mike McCarthy no ha tenido ese impacto que debería. Y Green Bay sin Aaron Rodgers, veremos cómo funciona Jordan Love, pero sin embargo el equipo de los Packers tiene grandes nombres en el backfield de corredores y tiene buenos receptores. Entonces, por ahí creo que los Rams pierden esos 2 partidos. Viene una semana de descanso en la semana 10. Creo que es bastante buena esa semana para descansar. Como lo comentaba hablando en el calendario de los Seattle Seahawks, pues es mejor, por ejemplo, tener una semana de descanso a media temporada. Pasando media temporada, ¿no? Para poder recuperar jugadores. En este caso, pues, los Rams dudo que esta temporada puedan competir para playoffs. Luego, reciben a los Seattle Seahawks, que creo que también va a ser perdido. Para la semana 12 visitan Arizona, que ya va a tener a Kyler Murray. Entonces creo que este partido lo van a perder los Rams. Luego reciben a los Browns, que creo que pueden ganar este partido, dependiendo cómo se vayan acoplando los Browns con Deshaun Watson. Visitan Baltimore, que creo que lo pierden. Reciben a los Commanders, que creo que lo pueden ganar. Reciben a Nueva Orleans, que lo van a perder. Y luego visitan Gigantes y San Francisco. 2 partidos que también lo veo con derrota. Entonces, si hablamos del equipo de los Rams, honestamente yo lo veo mal, ¿no? O sea, lo veo mal. No hicieron algunas contrataciones importantes para esta temporada. Al contrario, dejaron ir jugadores. Aaron Donald ya no está en su mejor momento. El año pasado tuvo una muy mala temporada. Y esta temporada, pues veremos cómo reacciona, ¿no? En su momento, cuando fueron campeones, Aaron Donald hablaba ya del retiro. Sin embargo, decidió quedarse en el equipo. Y la verdad, pues creo que fue una mala decisión. Es un superjugador. Pero los Rams el año pasado estuvieron mal y este año creo que van a estar igual de mal, con el mismo récord, 5 ganados, 12 perdidos, pero a diferencia del año pasado venías de ser campeón, ¿no? Y este año la verdad es de que pinta para lo mismo o peor, ¿no? Por ahí le estoy dando algún triunfo, por ejemplo, frente a Pittsburgh, frente a Cleveland, que pues, posiblemente puedan perder esos partidos y pueden acabar hasta con 3 ganados, 14 perdidos o más, ¿no? Entonces va a ser una larga temporada para el equipo de Los Ángeles.
Y hablamos del último equipo de la división oeste, los Arizona Cardinals, que también vienen de tener una temporada bastante mala, incluso muy parecida a la de los Rams, ¿no? Un equipo que pintaba para el futuro ser el líder de esta división y que se ha caído a pedazos, ¿no? O sea, ha venido en picada muy fuerte. Hace 2 años tuvo un muy buen equipo. El año pasado 4 ganados, 13 perdidos en el sótano de esa división. Y la verdad solo fue peor que ellos el equipo de Chicago. Y eso porque Chicago tuvo partidos que debió haber ganado y los perdió. Pero jugaba mucho mejor que el equipo de los Cardenales. Y bueno, para esta temporada 2023-2024 no pinta nada bien. Aficionados de los Cardinals, lamento informarles que se ha estado comentando, se ha visto en noticias norteamericanas que Kyler Murray no podrá jugar hasta semana 6. Por eso pongo aquí una estrella en su calendario. Semana 6 o hasta semana 7 de la próxima, o sea, de esta temporada que viene. Una noticia pues sensible, ¿no? Siendo tu mejor hombre en el mariscal de campo, vas a empezar con Colt McCoy, que vaya, es un quarterback que ha pasado por muchos equipos, pues con toda la experiencia, pero que pues, nunca ha sobresalido, ¿no? Que es un quarterback suplente, siempre ha sido un buen suplente, pero no está listo para llevar un equipo más lejos, ¿no? Entonces, el equipo de Arizona creo que va a tener una temporada para el olvido, a pesar del regreso de Murray, pues lo vimos con los Cafés de Cleveland, ¿no? Un regreso de Deshaun Watson, después de no jugar prácticamente una temporada, regresó a media temporada y fue un fiasco, ¿no? O sea, de lo que era Deshaun Watson a lo que jugó el año pasado, pues nada. Y va a pasar lo mismo, o sea, Kyler Murray tuvo esa lesión, tuvo una cirugía, y no se ha podido recuperar. Y se va a recuperar hasta la semana 7 de la temporada 2023. Entonces, está complicado el panorama para los Cardinals. Aparte la salida de DeAndre Hopkins, que honestamente no sé cómo lo dejaron ir. Pero vaya, el equipo ha dejado ir grandes jugadores, ¿no? Christian Kirk también lo dejaron ir el año pasado a los Jaguares de Jacksonville. Ahora dejas ir a DeAndre Hopkins. J.J. Watt ya no va a estar. Pues te quedas con Colt McCoy y James Conner. O sea, ¿cuál va a ser? ¿Qué más? ¿Con qué más vas a poder atacar? Realmente el equipo de Arizona está mal y de malas. Sus selecciones de draft no fueron nada impactantes o sorpresivas. Nada que pudiera impactar en una mejora del equipo. Y entonces, viendo su calendario, pues digo, yo les doy un triunfo hasta la semana 10 frente a los Halcones de Atlanta. Y eso, a ver, ¿no? Eso quizás. Pero la verdad, contra los Commanders de visita, lo dudo. Recibiendo a Gigantes, Dallas, y luego van contra San Francisco, contra Cincinnati. O sea, son 5 partidos, pues contra rivales, si lo quieren ver así, 4 de 5 que estuvieron en playoff el año pasado. Entonces, realmente estás hablando de que van a estar contra equipos muy fuertes la primera semana. Luego van contra los Rams, pero de visita, lo van a perder. Seattle, que va a estar fuerte. Baltimore, que va a estar bien. Cleveland, que creo que va a mejorar. Y luego, 3 partiditos, pues creo yo sencillos, ¿no? Entre comillas, porque van a estar al nivel. Lo que es Atlanta, que está en una reconstrucción. Houston, que pues, estuvo muy mal el año pasado y que sigue en reconstrucción completa con la salida de muchos jugadores en su momento, ¿no? Ahí estaba Hopkins, ahí estaba Deshaun Watson, y ahora Houston ha optado por reconstruirse tanto en la posición de quarterback como de corredor, etcétera. Y luego los Rams, que pues, es un duelo divisional, le doy una que van a estar también mal, entonces creo que ahí pueden ganarlo en casa, ya con el regreso de Murray, a lo mejor en la semana 7 u 8. Eh, Obviamente contra los Steelers, pues en casa de los Steelers, pues van a perder. Viene una semana de descanso ya muy, muy cercana al final de la temporada, semana 14. Y luego vienen 4 partidos sumamente complicados para los Cardinals. Reciben a los 49, visitan Chicago, visitan Filadelfia y terminan contra el equipo de Seattle. O sea, son partidos sumamente difíciles. Para mi gusto, sumamente difíciles. Y Arizona, la verdad es de que se cayó pues vaya, en picada, literal. O sea, se vino en picada el equipo desde hace 2 temporadas y yo no veo tampoco movimientos en la zona de head coach, en gerencia general. Vaya, tuviste un equipo muy competitivo
¿Y qué has hecho, no? Creo que también es la última llamada para Murray como un quarterback que esperaba mucho mejor desempeño y que al final ha quedado mucho que desear con el equipo de Arizona, ¿no? O sea, realmente no ha despuntado como ese quarterback que se esperaba, ¿no? Por ejemplo, claro ejemplo, Trevor Lawrence con los Jacksonville Jaguars, que pues sí, a lo mejor su primer año pues, se vio mal, pero el año pasado mejoró muchísimo y el equipo se coló a los playoffs y realmente pues, de llamar la atención, ¿no? O sea, no estás hablando de un equipo como Kyler Murray que aparte ha tenido un equipazo y que no ha podido hacer gran cosa. Entonces, si es de llamar la atención, les digo, los Jaguares de Jacksonville es un claro ejemplo, ¿no? Cómo pasaron sobre los Chargers remontando una paliza que les estaban dando y al final, bueno, te demuestra que hay jugadores que en su segundo o tercer año empiezan a despuntar, ¿no? Lo vemos con, bueno, Patrick Mahomes desde su primer año que debutó fue un trabuco, pero lo vemos con Joe Burrow, con Josh Allen, Justin Herbert, Trevor Lawrence, o sea, Tua, incluso el mismo Tua ha mejorado y Kyler Murray se ha estancado. Entonces, este equipo de Arizona ha confiado mucho en la habilidad de su quarterback, pero creo que les ha dejado muy, muy poco. Y creo que los Cardinals van a tener una temporada para el olvido. 3-14 yo les doy, 3 ganados, 14 perdidos. Como les comento, puede pasar cualquier otra cosa, pero de acuerdo a los partidos que tienen y las situaciones internas, como lo de Murray, como salida de jugadores, va a pesar en el equipo. Larga temporada para los Cardinals. Y bueno amigos, hasta aquí dejo el video de las predicciones y análisis de la Conferencia Nacional División Oeste, en donde están los 49, los Seattle Seahawks, los Rams y los Arizona Cardinals. Ya se acerca la temporada, entonces cada 2 días les voy a estar subiendo por cada división. Vamos a empezar primero con las 4 divisiones de la Conferencia Nacional y cerraré con las 4 divisiones de la Conferencia Americana, así que estén pendientes. Cada 2 días estaré subiéndoles un video para que ustedes puedan analizar tanto el calendario de su equipo favorito como pues cómo va pintando esta temporada 2023 de acuerdo a cómo cerraron los equipos el año pasado. Recuerden que todo cambia en la NFL, cada equipo sube, baja, tiene contrataciones, hay jugadores que funcionan del draft a la primera, hay otros que son un verdadero fracaso y todo esto va impactando lesiones, todo va cambiando. Entonces, pero es más o menos para tener una idea más o menos de cómo está el panorama para empezar la temporada 2023-2024. No olviden suscribirse al canal, darle campanita, es un gusto volver a estar aquí para ustedes. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día sábado para el siguiente video. Adiós.